El millonario había sido un hombre que siempre parecía tener el control de todo. Su imperio financiero se extendía por varias ciudades, y su nombre era sinónimo de éxito y poder. Sin embargo, aquel día su mundo perfecto se derrumbó. Lo que comenzó como un malestar leve se transformó rápidamente en un estado crítico que los mejores especialistas de la ciudad no podían diagnosticar ni tratar. 20 médicos de renombre, con años de experiencia y formación en los hospitales más prestigiosos del país, se turnaban en la habitación privada del millonario, revisando cada análisis, cada examen y cada síntoma, pero ninguno lograba encontrar la causa de su deterioro. Cada médico parecía más frustrado que el anterior. Consultaban con colegas internacionales a través de videollamadas, revisaban historiales médicos, pedían análisis sofisticados y tratamientos experimentales, pero nada funcionaba. Lo que más sorprendía a los especialistas era que el millonario, a pesar de sus enormes recursos, se encontraba al borde de la muerte por algo que parecía imposible de identificar. Algunos sospechaban de una infección rara, otros de un fallo multiorgánico, y unos pocos incluso contemplaban la posibilidad de una enfermedad autoinmune que no se había documentado antes. Sin embargo, cada hipótesis caía ante la evidencia clínica, los órganos reaccionaban de manera extraña, y el cuerpo del millonario parecía resistirse a cualquier intervención médica convencional. Mientras los médicos debatían estrategias, ajustes de dosis y combinaciones de fármacos, la vida del millonario se desvanecía lentamente. Cada respiración se volvía más difícil, cada latido parecía más débil, y la tensión en la habitación se hacía insoportable. Los especialistas, acostumbrados a manejar casos complejos, nunca habían enfrentado algo tan desconcertante. Incluso los más seguros de sí mismos comenzaron a mostrar signos de desesperación. La esposa del millonario estaba sentada a un lado de la cama, aferrada a su mano, sin comprender cómo su vida de lujo y seguridad había llegado a un punto tan frágil. En medio de ese ambiente de tensión y angustia, la conserje del hospital, una mujer de edad mediana que llevaba años trabajando allí, observaba con atención. Su trabajo normalmente consistía en mantener la limpieza, organizar suministros y asegurarse de que los espacios estuvieran en orden, pero su mirada perspicaz no había pasado desapercibida. Había algo en la manera en que los médicos pasaban horas discutiendo y revisando protocolos que le resultaba extraño. A pesar de no tener formación médica, tenía un instinto que la guiaba, y algo en los signos del millonario le llamó la atención desde el primer momento en que entró a la habitación: la posición de su cama, la forma en que sus medicaciones se administraban, e incluso detalles aparentemente insignificantes como la temperatura y la humedad de la habitación. Un día, mientras los médicos debatían acaloradamente sobre la posibilidad de un fallo renal, la conserje se acercó con discreción al monitor de signos vitales y observó algo que nadie había notado. Había una fluctuación leve pero constante en la presión arterial, que parecía sincronizarse con los horarios de ciertos procedimientos y con la posición de la cama del paciente. Al principio pensó que era una coincidencia, pero conforme pasaban las horas, comenzó a notar un patrón. Cada vez que los médicos aplicaban ciertos tratamientos de manera rutinaria, la condición del millonario empeoraba un poco. Cada vez que la cama se ajustaba o se cambiaba la administración de líquidos, su pulso se alteraba sutilmente. La conserje decidió investigar más a fondo. Observó los detalles de las rutinas diarias, la forma en que los médicos y enfermeras realizaban sus procedimientos, y tomó notas mentales de todo. Recordó un viejo curso de primeros auxilios que había tomado hace años y algunas charlas sobre ergonomía y cuidado del paciente. Poco a poco, comenzó a sospechar que el problema no era necesariamente el cuerpo del millonario, sino cómo estaba siendo tratado en el hospital. Finalmente, en un momento de coraje y determinación, la conserje se acercó al jefe del equipo médico. Con respeto y humildad, les pidió que consideraran la posibilidad de que un factor externo estuviera afectando al paciente. Los médicos, agotados y frustrados, la miraron con escepticismo, pero uno de ellos, un especialista en cuidados intensivos, decidió escucharla. La conserje explicó su observación: la combinación de ciertos medicamentos con la posición de la cama y la administración de líquidos estaba generando un desequilibrio en el organismo del millonario, provocando reacciones adversas que los médicos habían interpretado como síntomas de una enfermedad desconocida. Aunque la idea parecía simple, la evidencia que la conserje había recogido era convincente. Los médicos comenzaron a ajustar cuidadosamente la posición del paciente, a cambiar la administración de líquidos y a revisar la secuencia de tratamientos. Poco a poco, la respiración del millonario se estabilizó, su pulso recuperó fuerza y su presión arterial comenzó a normalizarse. Los médicos, sorprendidos y agradecidos, reconocieron que habían pasado por alto un detalle crucial, uno que no estaba en ningún manual ni protocolo, pero que la conserje había notado gracias a su atención, observación y sentido común. Con el tiempo, el millonario comenzó a mejorar.
cada día recuperaba un poco más de fuerza, y la tensión en la habitación se transformó en alivio y gratitud. La esposa no podía contener las lágrimas, y los médicos, aunque avergonzados por haber subestimado un factor tan básico, expresaron un profundo respeto hacia la conserje. Ella, con humildad, nunca buscó reconocimiento, su satisfacción venía de haber salvado una vida cuando todos los expertos habían fallado. La historia del millonario y la conserje se convirtió en un ejemplo de que, incluso en los lugares más sofisticados y llenos de tecnología, la observación humana y la atención a los detalles pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia, destacando cómo la perspicacia de alguien considerado, invisible, en la jerarquía hospitalaria había salvado la vida de un hombre rico y poderoso. La conserje fue reconocida públicamente, no solo como un símbolo de atención y dedicación, sino también como un recordatorio de que la sabiduría y el instinto humano no siempre provienen de la educación formal. El millonario, agradecido más allá de las palabras, hizo un gesto inesperado. Decidió establecer un fondo para reconocer y apoyar a todos los trabajadores hospitalarios que, como la conserje, mostraban atención y cuidado excepcionales hacia los pacientes. Sabía que la verdadera diferencia en la vida de las personas no siempre se encontraba en los títulos o diplomas, sino en la observación, la paciencia y la humanidad de aquellos que a menudo pasaban desapercibidos. Con el tiempo, la historia se difundió más allá de la ciudad, inspirando a hospitales y clínicas a valorar más el papel de cada miembro del personal, desde médicos y enfermeras hasta conserjes y asistentes. Todos comprendieron que cada detalle, por pequeño que pareciera, podía tener un impacto vital. La conserje, por su parte, continuó con su trabajo diario, pero ahora con una nueva seguridad. Su atención y cuidado habían salvado una vida y habían demostrado que incluso el conocimiento más sofisticado no siempre podía reemplazar la mirada atenta de un corazón humano. Y así, aquel día, un millonario y 20 médicos aprendieron la lección más importante de todas: nunca subestimes la sabiduría de la observación y la empatía, incluso cuando proviene de quien menos lo esperas. La conserje no solo salvó una vida, sino que recordó al mundo entero que la grandeza no siempre está en el dinero, la fama o los títulos, sino en la capacidad de ver lo que los demás pasan por alto y actuar con humanidad. Después de que la conserje había señalado el factor que los médicos habían pasado por alto, la recuperación del millonario comenzó a ser visible. Su respiración se normalizó, los análisis de sangre mostraban signos de mejoría y, por primera vez en días, abrió los ojos con una mirada más consciente y alerta. La esposa del millonario no podía contener la emoción, lloraba con alivio, abrazando la mano de su marido mientras él parpadeaba lentamente, aún débil, pero vivo. Lo que nadie esperaba era que la historia apenas comenzaba a desplegar sus giros más sorprendentes. Los médicos, aunque aliviados, estaban visiblemente incómodos. Sus egos habían sido tocados. Años de prestigio y conocimiento técnico no habían sido suficientes para salvar a un hombre rico sin la intervención de alguien que muchos consideraban irrelevante en la jerarquía del hospital. Uno de ellos, un cardiólogo reconocido internacionalmente, se acercó a la conserje con cierta timidez y dijo: «Nunca imaginé que una observación tan sencilla pudiera marcar la diferencia». Ella simplemente sonrió, evitando la atención excesiva, y respondió: «A veces, lo más obvio está justo frente a nosotros, pero nadie lo ve porque buscan complicaciones donde no las hay». A pesar de la mejora, la salud del millonario aún era frágil. Los médicos estaban preocupados por posibles complicaciones, por lo que decidieron mantenerlo bajo vigilancia estricta. Fue entonces cuando la conserje, que continuaba trabajando cerca del paciente, notó algo extraño. En la habitación, ciertos aparatos y máquinas habían sido ajustados varias veces durante la recuperación, y aunque los médicos creían que los cambios eran neutros, ella percibió un patrón. Cada vez que se movía la camilla de sitio o se ajustaba la posición del paciente de manera diferente, su pulso reaccionaba de manera distinta. Parecía que el cuerpo del millonario aún era muy sensible a estímulos mínimos. Un día, mientras observaba discretamente, notó un detalle que los médicos habían pasado por alto nuevamente: una pequeña fuga en la línea de suministro de oxígeno. No era evidente a simple vista y solo se percibía por la ligera vibración en el flujo de aire, pero la conserje, con su instinto de observación desarrollado tras años de trabajo, lo detectó. Al informar a un enfermero, este inicialmente dudó, pero al revisar con cuidado, confirmó la anomalía. La corrección de esa pequeña fuga significó que el millonario ya no sufría interrupciones sutiles en el suministro de oxígeno, lo que aceleró su recuperación aún más. Mientras tanto, el millonario comenzó a mostrar cambios inesperados en su comportamiento. Había pasado de estar en un estado crítico a sentirse más introspectivo y reflexivo. Ya no era el hombre arrogante y exigente que había entrado al hospital días antes.
Su experiencia cercana a la muerte le había hecho cuestionar sus prioridades, su relación con la familia y su manera de interactuar con el mundo. Incluso comenzó a mostrar interés por la historia de la conserje, cómo había trabajado años sin reconocimiento, pero siempre con atención y dedicación. Lo que para muchos era un detalle menor, para él se volvió un ejemplo de humildad y sabiduría práctica. Fue entonces que la conserje, que hasta ese momento había actuado con discreción, reveló algo más. Había observado cómo ciertos medicamentos estaban causando interacciones inesperadas, no por la dosis, sino por el momento exacto en que se administraban y por la manera en que el cuerpo del paciente los absorbía. Los médicos se sorprendieron. Aunque eran expertos en farmacología, nunca habían considerado que el tiempo y la posición del cuerpo podrían alterar de forma tan crítica la eficacia de los tratamientos. Esta información permitió un ajuste preciso del régimen médico, evitando efectos secundarios y acelerando la recuperación completa. El millonario, conmovido, comenzó a involucrarse en su recuperación activa. Pidió a los médicos explicaciones detalladas, tomó conciencia de cada procedimiento y, lo más importante, escuchó atentamente a la conserje. Ella le enseñó la importancia de la observación, la paciencia y la atención a los detalles que muchos subestimaban. A través de sus palabras, el millonario entendió que la riqueza no lo hacía invulnerable, y que la vida podía cambiar en un instante, dejando claro quiénes eran los verdaderos héroes, aquellos que actuaban con humanidad y cuidado, incluso sin recibir reconocimiento. Un día, cuando el millonario estaba lo suficientemente fuerte para sentarse, pidió hablar con todos los médicos y el personal del hospital. Durante la reunión, expresó su gratitud, pero también compartió un anuncio que nadie esperaba. Decidió crear un programa especial dentro de su fundación para identificar y capacitar a personas en hospitales que mostraran la misma atención y dedicación que la conserje. No importaba su rango, educación o salario, lo que contaba era la capacidad de observar, comprender y actuar para salvar vidas. La noticia se difundió rápidamente en los medios de comunicación. Los periódicos locales publicaron titulares sobre cómo una conserje había salvado la vida de un multimillonario, y pronto la historia llegó a las redes sociales, donde se volvió viral. La gente no solo admiraba la historia por el giro sorprendente, sino también por el mensaje profundo que transmitía. El valor de la observación y la humanidad podía superar incluso a la tecnología más avanzada y al conocimiento más especializado. Pero la historia aún tenía un giro inesperado. Durante la celebración de su recuperación, el millonario decidió investigar más a fondo el historial de salud que casi lo había llevado a la muerte. Al revisar documentos y análisis antiguos, descubrió que la enfermedad que casi lo mató no era necesariamente rara, sino que había sido exacerbada por la rutina hospitalaria, la presión del estrés y la falta de atención a detalles aparentemente menores. Esto lo impactó profundamente. Comprendió que, sin la intervención de alguien que estaba fuera del círculo de expertos, podría haber muerto. El millonario, conmovido y transformado por la experiencia, hizo un cambio radical en su vida. Comenzó a dedicar más tiempo a causas humanitarias, a apoyar la educación, la salud y los programas de cuidado social. Su relación con su familia mejoró, y se volvió más accesible y empático con sus empleados. Además, siempre que podía, compartía la historia de la conserje como ejemplo de cómo la humildad, la observación y la dedicación podían superar barreras sociales y jerárquicas. La conserje, por su parte, fue reconocida públicamente en múltiples ocasiones, pero nunca dejó que el reconocimiento cambiara su manera de ser. Continuó trabajando con la misma dedicación de siempre, pero ahora con un orgullo silencioso, sabía que había hecho una diferencia real y tangible. Su historia se convirtió en un símbolo de inspiración para otros trabajadores en hospitales y lugares de servicio, recordando que incluso quienes parecen invisibles en la sociedad pueden tener un impacto monumental. Meses después, el millonario decidió visitar personalmente cada hospital en la ciudad para agradecer a aquellos trabajadores que, como la conserje, mantenían la atención al paciente con diligencia y cuidado. Su mensaje fue claro: no solo necesitamos tecnología avanzada y conocimiento, sino también ojos atentos y corazones dispuestos a ver lo que otros no ven. Con el tiempo, la relación entre el millonario y la conserje se convirtió en un vínculo especial, basado en respeto mutuo y admiración. Ella le enseñó a valorar lo cotidiano, lo simple y lo humano. Él le mostró cómo el poder podía usarse para amplificar los actos de bondad y atención que muchas veces pasaban desapercibidos. Juntos trabajaron en proyectos de formación y concienciación, inspirando a una nueva generación de trabajadores a observar, actuar y cuidar con la misma atención que ella había mostrado. Finalmente, la experiencia dejó una lección imborrable. La vida puede depender de los detalles más pequeños, y el poder no siempre reside en el conocimiento, sino en la capacidad de observar, comprender y actuar con empatía. El millonario, transformado, y la conserje,
respetada y reconocida, demostraron al mundo que la humanidad y la atención son fuerzas tan poderosas como cualquier medicina, tecnología o fortuna. Y así, lo que comenzó como una crisis médica que parecía imposible de resolver, terminó siendo una historia de redención, aprendizaje y conexión humana. Lo que todos habían pasado por alto durante días fue finalmente reconocido, y el mundo aprendió que la grandeza no se mide solo por riqueza, títulos o fama, sino por la capacidad de ver y actuar sobre lo que realmente importa, la vida, la dignidad y la humanidad de los demás.